¿Qué tal y bienvenido a nuestra clase de trastorno por uso de sustancias? El trastorno de uso de sustancias ha sido y es todavía un tema bastante controversial, en el sentido de que genera distintas visiones sobre, por un lado, sobre la etiología de este trastorno y por el otro lado, en términos del abordaje, ¿no? Ustedes van a encontrar múltiples aproximaciones e interpretaciones de los datos científicos. Tenemos, por un lado, algunas propuestas como la del NIDA, el National Institute on Drug Abuse, que está liderado por Nora Volkow, ¿no? Que ve al trastorno por uso de sustancias como una enfermedad de carácter, por supuesto, mental, pero que tiene una fisiopatología propias y que tiene que ver con aspectos de alteraciones en los circuitos de recompensa. Esto dicho de una forma muy, muy sencilla. Por el otro lado, tenemos posturas que tienen que ver más con que no es realmente una enfermedad, sino es parte de la naturaleza propia de un cerebro que en general ya tiene, digamos, esa forma de trabajo y que además estamos expuestos todos los seres humanos y a lo largo de la historia a distintas sustancias, ¿no? Un ejemplo de esto sería la cafeína. Ahora, realmente lo que sucede es, desde esta última postura, es que tenemos un cerebro que está, digamos, trabajando como se supone que tiene que trabajar y no un cerebro que sea deficitario como en el primer caso. Ahora, con esto tengo que decir que el trastorno por uso de sustancias es un trastorno en términos, por un lado, de su diagnóstico, es complejo, y por el otro lado, en términos de su tratamiento también lo va a ser. Este último es de carácter multidisciplinario forzosamente y difícilmente solo un médico podría ver a un paciente con trastorno por uso de sustancias. Requiere de todo un aparato en recursos humanos para poder llegar a buen puerto. Ahora, dicho esto, tendríamos que decir que el trastorno por uso de sustancias, de acuerdo al DSM-5, ha integrado todos los aspectos que tienen que ver con cuestiones como la dependencia, que va a estar dentro de los criterios, por supuesto. También lo que se refiere al abuso y al uso. Estas tres categorías se encuentran o se encontraban dentro del DSM-4 texto revisado y algunos clínicos las siguen utilizando, ¿no? En general, el uso y el abuso van a distinguirse primordialmente porque el abuso confiere ya una disfunción en distintas áreas de la vida de la persona, tanto la personal, la interpersonal, por supuesto, la médica, la laboral o la académica. La dependencia es un constructo que se ha creado a lo largo del tiempo, que habla ya de una transformación biológica que para la última clasificación del DSM-5 también se incluye. Ahora, lo que ustedes tienen en pantalla es precisamente los criterios del DSM-5, que consiste en un listado de 11 elementos que van a tener, digamos, distintos aspectos del uso, abuso y dependencia que antes mencioné, ¿no? Para el caso de un trastorno por uso de sustancias leve, los pacientes tendrían que cumplir de 2 a 3 criterios. Para el caso del trastorno por uso de alcohol, únicamente se requiere la presencia de 2 criterios. Para el caso de un trastorno por uso de sustancias moderado, se requiere de 4 a 5 criterios y para uno severo, más de 6 criterios. Dentro de estos elementos clínicos o dentro de esta lista se encuentra, por ejemplo, el tomar la sustancia por más tiempo de lo previsto o en grandes cantidades, ¿no? Es un elemento que ya se encontraba previamente en las clasificaciones de abuso. Sin embargo, en algunos contextos culturales esto ha sido criticado porque difícilmente las personas en un ámbito, digamos, real van a medir apropiadamente el tiempo y la cantidad de la sustancia que van a consumir. Pensemos, por ejemplo, en el alcohol o en el tabaco. Por un lado, tenemos también el intentar quitar el consumo, disminuir, pero no le es posible al paciente, ¿no? Pasar mucho tiempo buscando, usando o recuperándose del uso de la sustancia.
¿no? Que ya estos son elementos que tienen que ver per se con el abuso. También tenemos la presencia del craving, que recuerden que es la apetencia por el consumo, que puede darse en distintas formas, como un acto imaginativo. El paciente está, digamos, de pronto recordando el cómo consumía, o puede haber catalizadores, es decir, o desencadenantes, ciertos elementos que hace que evoque inmediatamente el consumo. Por ejemplo, que alguien que sea que haya dejado totalmente el consumo, pensemos de tabaco, encuentra en su casa de pronto la pipa con la que consumía tabaco, ¿no? De pronto va a evocar inmediatamente, ¿no? O que pase, por ejemplo, por un bar, una persona que tenga un trastorno por uso de sustancias relacionado con el alcohol, pero que pase por el bar en el que habitualmente consumía. Esto puede desencadenar una evocación precisamente y una apetencia por el consumo. Por el otro lado tenemos en el quinto criterio la disfunción en la escuela, casa o trabajo para el uso de la sustancia, es decir, que todos estos elementos que estaban nuevamente dentro de la categoría de abuso, en general de la disfunción, bueno, van a estar presentes también aquí. La persistencia en su consumo, a pesar de la problemática en sus relaciones personales, también es otro elemento que vamos a encontrar, junto con el número 7, que también, bueno, insistir, vamos a encontrar en la categoría anterior de abuso, que es la suspensión de las actividades sociales, laborales o escolares por el uso de sustancias. También tenemos la persistencia en su uso a pesar de los problemas físicos o psicológicos, ¿no? Y ya el criterio 9, 10 y 11 tendrían que ver con elementos que tienen que ver más con el efecto que tiene en términos biológicos, es decir, esta transformación que se va a dar y que va a generar finalmente el fenómeno de dependencia, que tiene que ver con el uso de la sustancia de forma repetida, aunque se esté en peligro, por un lado, la tolerancia, que recuerden que es el requerir más dosis para tener el mismo efecto. Y por supuesto la abstinencia, ¿no? Que conlleva todo esta serie de respuestas fisiológicas que se van a dar ante la ausencia abrupta de la droga, del alcohol o del tabaco, ¿no? Ahora, todos estos elementos, algunos van a tener más peso que otros, ¿no? Y también es una de las críticas que se hace al trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, me parece que es extremadamente útil que ustedes tengan esta lista, ¿no? Porque les permite tener, digamos, mayor consideración cuando, por un lado, tienen a alguien que tiene un consumo problemático o tienen a alguien que tenga ya una modificación biológica importante. Ahora, respecto a la modificación biológica, ustedes pueden leer distintos textos que hablan que desde la primera toma hay modificaciones biológicas, lo cual es real. Sin embargo, van a haber otros textos que también, u otros papers que van a asumir que realmente la transformación biológica importante se va a dar precisamente después de cierto tiempo. En la parte inferior de la diapositiva, lo que ustedes están viendo es una especie como de continuo, en donde tenemos a la persona que no ha consumido absolutamente nada en algún momento de su vida. Y tenemos un sector de la población que es bastante amplio, en donde el consumo experimental, social, recreacional, inclusive en atracón, llega a tenerlo la mayoría de la población. Y ya el trastorno por uso de sustancias va a ser parte de este arco iris, de este continuum, un sector relativamente pequeño, ¿no? Comparado, por supuesto, con el uso experimental, social y recreacional, ¿no? Y donde cada uno de estos tenemos que dividir cuál es el severo, moderado y leve. Ahora, sí es importante que si piensan, por ejemplo, es muy distinto que yo cumpla con los 6 criterios, los primeros 6 no van a tener el mismo peso que yo cumpla con los últimos 6 criterios. Es decir, las transformaciones biológicas y el mayor peso en términos, digamos, de repercusión de riesgo de otras psicopatologías, el efecto que tiene en términos cerebrales y claramente en términos médicos, bueno, va a ser mucho mayor con estos últimos criterios que con los primeros. También es importante que ustedes evalúen, independientemente del número de criterios que cumpla su paciente,
cuáles son, ¿no? Porque va a ser muy distinto. Independientemente de que sus pacientes se clasifiquen, por ejemplo, en el leve o en el moderado, pero si tiene alguno de estos últimos elementos, bueno, tendremos a un paciente que claramente tiene ya una dependencia. Bien, por el otro lado, cada vez que se evalúe a un paciente claramente con un posible trastorno por uso de sustancias, tenemos que identificar, por un lado, todos los factores de riesgo a través de la historia clínica psiquiátrica, por supuesto. Dentro de estos factores de riesgo que se han identificado está, por ejemplo, el ambiente familiar caótico, un parentaje ineficiente, un apego inseguro y desorganizado, el antecedente, por ejemplo, de timidez extrema, aislamiento o agresividad, así como comportamiento inapropiado, el fracaso académico, el tener pobres habilidades sociales, afiliación con pares con alteraciones vinculares y también una aprobación, por supuesto, externa de las sustancias, porque el medio cultural también influye mucho, y el antecedente familiar de un trastorno por uso de sustancias y o enfermedad mental. Hoy sabemos que los factores biológicos, si bien es importante siempre considerarlos, la varianza de riesgo es de alrededor del 40%, es decir, que pareciera que el medio ambiente tiene muchísimo más peso que lo puede tener lo genético biológico, ¿no? Claramente va a ser muy distinto dependiendo de la psicopatología agregada que estemos hablando, pero estrictamente por el trastorno, hablando únicamente por el trastorno por uso de sustancias, el ambiente va a pesar mucho más que los factores genético-biológicos. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene un trastorno por uso de sustancias y además tiene una psicopatología, pensemos por ejemplo esquizofrenia, claramente el peso genético se modifica, ¿no? Sabemos hoy que en esquizofrenia el peso genético es muy importante, ¿no? Y entonces se modifica estas relaciones tanto de lo biológico como lo medioambiental. Ahora, uno de los elementos que se ha visto muy importantes en cuanto al estudio y la terapéutica del trastorno por uso de sustancias es, por un lado, las cuestiones de crianza, es decir, cómo se crió a la persona que tiene este problema, cómo estuvo el ambiente familiar, ¿no? Y esto importa también para la terapéutica porque los abordajes familiares son muy importantes, no solo para el trastorno por uso de sustancias, sino también para los trastornos alimentarios, ¿no? Es importante que la familia vaya a tratamiento porque de una u otra forma el ambiente y las relaciones entre unos y otros, desde un enfoque que se llama la teoría sistémica, ¿no? Ponen el terreno para que suceda precisamente este tipo de trastornos. Sin embargo, bueno, eso ya correspondería a la esfera de la psicología y particularmente de la psicoterapia familiar, el precisamente hacer este abordaje, ¿no? Sin embargo, sí es importante que ustedes consideren que el tratamiento, digamos, per se y en aislado farmacológico del trastorno por uso de sustancias no puede ser igual de eficiente con un tratamiento combinado multimodal, ¿ok? Por el otro lado, también ustedes tienen que considerar las drogas o la droga que está consumiendo su paciente. Por un lado, la ruta de administración, el efecto que tenga la droga, el uso temprano o tardío de la droga, es decir, la edad de inicio, la disponibilidad, el costo, ¿no? Las distintas encuestas nacionales de adicciones realizadas por el Instituto Nacional de Psiquiatría a través del Departamento de Psicosociales hace múltiples encuestas, ¿no? En donde nos hablan precisamente de cada cuándo se dan ciertas modificaciones en los patrones de consumo en nuestro país, ¿no? En general, los patrones se han modificado en la última década, ¿no? Donde prácticamente ya se está equiparando el consumo entre hombres y mujeres de forma clásica. Los varones eran los que consumían mucho más comparado con las mujeres. Por el otro lado, la edad de inicio de consumo está disminuyendo, ¿no?
y esto claramente tiene un efecto sobre el desarrollo particularmente cortical, ¿no? Por el otro lado, ustedes dentro de su interrogatorio, ¿no? Ustedes tienen que tener a consideración ciertos elementos que lo voy a dejar en un listado en la plataforma, que es el que se pregunta, por ejemplo, no solo la edad de inicio, sino la motivación inicial, la motivación de mantenimiento del consumo, cuál es el efecto de más agrado del paciente, ¿no? Cada cuando lo consume, en qué dosis, en qué presentación, ¿no? Y también en qué lugares suele hacerlo, ¿no? Todo esto nos permite hacer una evaluación mucho más apropiada y por el otro lado mucho más integral con el fin de poder ayudar a nuestro paciente. Ahora, todo esto en su conjunto, por un lado las cuestiones genético-biológicas, las cuestiones del medio ambiente y estas cuestiones que son muy propias de cada una de las sustancias van a poner el terreno para que los mecanismos propios del cerebro en relación a la recompensa y al aprendizaje entren en acción, ¿no? En los estudios clásicos que ha hecho Nora Volkow, ella ha demostrado, o bueno, con sus estudios ha demostrado que hay tres elementos externos que inician de forma importante el inicio de la acción del circuito de recompensa. Por un lado tenemos al sexo, por supuesto, tenemos a la comida y tenemos a las drogas. Sin embargo, la potencia que tienen las sustancias en la activación y el nivel de activación de todas las vías dopaminérgicas, ¿no?, que tienen relación con los mecanismos de recompensa y de placer van a ser muchísimo más importantes que lo va a hacer, por ejemplo, el sexo y la comida. Que, por ejemplo, si se habla de otros contextos como los trastornos alimentarios, también se tiene que hablar precisamente de este circuito de recompensa. Ahora, todo esto en su conjunto, estos mecanismos cerebrales de recompensa, lo que tiene que ver, por supuesto, con el aprendizaje, ¿no?, y todos estos elementos que ya mencioné, dan el escenario de una adicción. Ahora, dicho esto, tenemos que entender que hay dos modelos de estudio de la adicción. Uno que va a estar centrado en la enfermedad, es decir, que está centrado en la adicción como tal, y el problema es precisamente desde esto el cerebro, ¿no?, que está basalmente afectado y que la droga ayuda a paliar precisamente algún déficit que ya tenía ese cerebro, ¿no? Ahora, también es visto como no solo el que se tenga una enfermedad mental basal, sino que la adicción es una enfermedad por sí misma y que hay autores, ¿no?, que desestiman totalmente este approach. Ahora, también tenemos aquí que hablar del concepto de patología dual. Por ejemplo, es un concepto que nos dice que existe la presencia concomitante de una enfermedad mental con un trastorno por uso de sustancias, independientemente de cuál sea esta enfermedad mental. Y la teoría de la automedicación consiste en que yo me voy a acercar a la droga que necesito para poder paliar mi trastorno mental. Es decir, si yo estoy deprimido, me puedo acercar, por ejemplo, al alcohol, que es euforizante, o alguna droga activadora, pensemos por ejemplo en cocaína. ¿Ok? Ahora, hay autores que dicen, y expertos en adicciones, que dicen, la realidad es que toda adicción es una patología dual, entonces no se puede desestimar, ¿no? O sea, más bien no se puede asumir que van a haber individuos que tienen patología dual y otros que no, desde algunos modelos de adicciones, y algunos expertos, vuelvo a insistir, en adicciones, nos van a decir, bueno, toda adicción es una patología dual. Esto también para que lo consideren. Y hay otro modelo que va a estar basado más en la droga, ¿no? Es decir, el problema es la droga que llega y hace una alteración cerebral, ¿no? Y que basalmente el cerebro estaba sano, ¿no? Y que lo que se busca en términos del tratamiento es, conocer la droga, mecanismos de acción y buscar un sustituto de esa droga. Pensemos, por ejemplo, en la dependencia de la heroína, en donde lo que se busca es sustituir la heroína, por ejemplo, por metadona.
y lo que buscamos es la identificación de la droga de elección del paciente, ¿no? Entonces, de forma muy resumida, estos dos modelos que tenemos es uno, el modelo visto como enfermedad, la adicción entendida como una enfermedad cerebral, que está relacionado con los estudios de Nora Volkow, ¿no? Que es esta investigadora, que es directora del National Institute of Drug Abuse, que es mexicana de nacimiento, hizo sus estudios aquí en México y posteriormente me parece que la especialidad y por supuesto todo lo que tiene que ver con el posgrado en neurociencias, bueno, y su carrera por supuesto ha sido en Estados Unidos, ¿no? Y por el otro lado tenemos el modelo en donde la adicción es visto como resultado de la naturaleza del cerebro, es decir, no es una enfermedad, simplemente lo que estamos viendo es lo que hace realmente todo cerebro, ¿no? En términos de recompensa. Bien. Ahora, finalmente, más allá de las cuestiones farmacológicas que se llegan a dar medicamentos anti-craving para la apetencia por el consumo, por ejemplo, el valproato de magnesio, la carbamazepina, la carbamazepina han llegado a utilizarse. Algunos antipsicóticos, particularmente quetiapina o olanzapina. En algunos contextos se llega a dar ISRS, particularmente si hay patología dual o comorbilidades con algún trastorno afectivo, que bastante comórbidos son. Y por el otro lado también tienen que ustedes que considerar, vuelvo a insistir, el que el paciente esté en un contexto de psicoterapia, donde en términos de la evidencia de psicoterapia, lo que se ha mostrado que es eficiente es la terapia cognitivo-conductual, por supuesto la familiar, la motivacional y la gestalt. Ahora, lo que ustedes ven en pantalla también es muy útil en términos de la identificación de qué tanto el paciente está dispuesto a iniciar un tratamiento. Y esto es importante, porque si su paciente no está dispuesto, no quiere el tratamiento, no importa que los familiares o ustedes lo deseen, no podemos hacer nada, ¿no? Sin embargo, si el paciente desea hacer un cambio, iniciar un tratamiento, entonces nosotros los ayudamos precisamente en términos motivacionales por un lado y claramente en términos farmacológicos a que esto se lleve a buen puerto. Ahora, lo que ustedes ven en pantalla en relación a estos estadios de la rueda de cambio, ustedes tienen la precontemplación, la contemplación, la preparación para el cambio o determinación, la acción o cambio, el mantenimiento y la recaída. La precontemplación, en términos generales, es que el paciente se niega totalmente al recibir algún tratamiento en general, ¿no? Aquí el paciente está totalmente indispuesto para el inicio del cambio. Ahora, la fase de contemplación consiste en que el paciente puede detectar que tiene un problema. Sin embargo, los motivos que encuentra para el no cambio y para continuar igual, ¿no? Van a ser todavía bastante importantes, ¿ok? Por el otro lado, en la fase de preparación o determinación, la persona va a estar aquí ya motivada hacia el cambio, ¿no? Y que se recomienda que nosotros demos precisamente estas ventanas para poder aconsejar al paciente. Por el otro lado, la acción implica ya las acciones o toda la serie de acciones que llevarán a un cambio en términos precisamente del consumo. Por el otro lado, tenemos la fase de mantenimiento que se intenta mantener en el tiempo el cambio conseguido precisamente en la etapa de acción y lo que buscamos en términos generales es prevenir la recaída, que finalmente la recaída sería que la persona de una u otra forma vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o que estaba en proceso de cambiar. Por un lado, tengo que decir que este modelo es un modelo transteórico que se llaman las fases de cambio de Prochaska y que no solo son utilizados para el trastorno por uso de sustancias, sino también para cuestiones de carácter psicoterapéutico o, por ejemplo, si alguno de ustedes es o decide ser internista, por ejemplo, el trabajo con pacientes diabéticos y todo el cambio en el estilo de vida que tienen que hacer tendría que ver precisamente también con estos estadios de la rueda de cambio, ¿no?
Todo esto en su conjunto precisamente les va a ayudar para determinar hacia dónde se tiene que ir precisamente todos su terapéutica. En el caso de que sea la precontemplación o contemplación, lo que se prefiere es dar psicoeducación. El paciente tiene que saber cuáles son los efectos negativos del consumo de drogas, se tiene que saber cuál es el efecto negativo individual que va a tener por la droga que está consumiendo en particular, y también él, en caso de que tenga comorbilidades psiquiátricas, bueno, hacerle saber también que mientras no sean tratadas, el riesgo de mayor severidad va a ser mucho más alto. Para el resto, precisamente para la preparación al cambio, es dar todas estas alternativas terapéuticas, ¿no? El decirle o hablarle de los distintos centros de atención para el consumo de drogas, ¿no? Y precisamente hablarle sobre ya del inicio del tratamiento en caso de que tenga una comorbilidad. Ya la acción o cambio tiene que ver precisamente con el inicio del tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, el tratamiento familiar, ¿no? Y precisamente el mantenimiento es que las mejorías, que en el caso de psiquiatría y medicina en general, es la adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Y evitar el empeoramiento, sino al contrario, la mejoría de la psicopatología comórbida. Ahora, sí tengo que decir que la recaída es algo muy común dentro de el escenario de trastorno por uso de sustancias. Es importante que no se frustren. Nosotros tenemos que acompañar al paciente, ¿no? En cada una de las recaídas que tenga, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, ¿no? Que consideren que la recaída es una constante precisamente en esta área. Finalmente, del lado derecho ustedes tienen unos cuadrantes de atención. Estos cuadrantes de atención fueron creados precisamente para establecer hacia dónde se iría el paciente de acuerdo a las categorías que ustedes ven ahí. Por ejemplo, en la categoría 1 o en el cuadrante 1, el paciente puede tener un trastorno mental leve, ¿no? Y un trastorno por uso de sustancias leve, es decir, que tenga estos 2 o 3 criterios, ¿no? Y por tanto, entonces, el paciente lo que requiere sobre todo es atención en un centro de salud. Si entra, por ejemplo, en la categoría 2, en donde el trastorno mental puede ser un poco más severo, pero no el trastorno por uso de sustancias, se recomienda que la atención sea enfocado en lo psiquiátrico más que en la cuestión adictológica. Pero esta cuestión psiquiátrica puede ser tratada perfectamente en un primer nivel o un segundo nivel de atención. Ya en la categoría 3, en donde tenemos un trastorno por uso de sustancias ya severo, pero el trastorno mental no lo es así, se recomienda que el paciente esté en un centro de adicciones. Sin embargo, si el trastorno mental es el más severo y el trastorno por uso de sustancias es algo bastante importante, que entraríamos dentro de la categoría 4, entonces se prefiere que el tratamiento sea en un hospital de tercer nivel, que en este caso sería psiquiátrico. Bien, esto sería todo por el trastorno por uso de sustancias. Espero que haya sido de su interés. Nos vemos la próxima clase.